Esta mañana tomamos conocimiento de la última encuesta de opinión pública de intención de voto hecha por Datum Internacional y conversamos aquí en RPP con Urpi Torrado, quien es la responsable de esa empresa. Y queremos conocer cómo reacciona ante esa encuesta el señor Fernando Tuesta, quien es un experto en temas electorales, experto como académico y experto como director, presidente del OMPE que fue. Pero también queremos conocer su opinión sobre lo que ha hecho saber esta tarde el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Burneo, a propósito de los debates que van a haber entre los 36 candidatos presidenciales. Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por la invitación. Sí. Comencemos quizá por lo que ha dicho el señor Burneo sobre los debates. ¿Cómo ve usted el modelo que se ha adoptado y la temática? Bueno, es en realidad un serio problema porque ya 36 en realidad no es debate. Debate es una confrontación de pocos. Es difícil organizar. Todas van a ser de 3, ¿no? Claro, pero me refiero que igual el tiempo va a ser pues corto, ¿no? Es difícil que una persona siga esta cantidad de duplas o tríos que se va a armar. Los debates fueron hechos en realidad para la televisión. Tú sabes, el famoso debate Kennedy-Nixon en 1960 sí. Fue hecho para la televisión. Y con maquillaje. Y con el famoso ese maquillaje de Kennedy, ¿no? Entonces era una confrontación rápida, más limpia en términos de poder atender el público a los que justamente debaten, ¿no? El debate en sí es la segunda vuelta. La primera vuelta, repito, es muy difícil. Imagínate 36, la cantidad de grupos que se van a formar. Es difícil que la gente siga este tipo de debate. Algunos veremos que no conocemos hasta ahora y a los que conocemos queremos verlos enfrentando a un adversario que lo cuestione, ¿no? El tema es que como es por sorteo, ¿sí? Puede que te toque bien o puede que no te toque tan bien. Sí. Es que lo que pasa es que en un debate, los debates donde hay menos, es claro quiénes son quienes lo ejercitan, ¿no? Pero bueno, además el Jurado Nacional de Elecciones, siendo un organismo electoral, no puede acotar, digamos, a unos pocos. No. De ninguna manera. No. Tenía que hacerse algo para darle lugar y para a los 36. A todos. Pero ya el número es inmanejable. Ya ocurrió en las anteriores elecciones, donde el número también ya era alto, en que se hizo la última vez en 2 días, y también en dupla, la famosa de Olivera con Alan García en 2016, ¿no? Entonces, el debate, por lo menos, creo que es difícil que pueda ser un espacio donde la gente logre no solamente que se le entregue el mensaje de los programas, sino creo que lo que queda siempre, además en el recuerdo, son cómo se comporta el candidato. Y eso produce empatías, antipatías, en fin. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente también. Generalmente la gente que ve los debates es gente que está interesada. Y ese es un punto que reiteradamente las encuestas están mostrando, el bajo interés que tenemos en general los peruanos, y ya no de ahora. Eso, repito, lo que hace es distanciar a la gente de eventos como de esta naturaleza. Con esto no quiero decir que no se haga. Está bien que se haga, y muchos, porque además hay el espacio para que un número alto de candidatos se les conozca, ¿no? Cosa que se les conozca y se les confronte, ¿no? Unos con otros. Sin duda, sin duda. Ahora, respecto de los temas, las primeras 3 jornadas, los primeros 3 días va a estar dedicado a temas de seguridad ciudadana y de criminalidad. Y esto es la semana del 23 de marzo. Y la semana del 30 de marzo va a estar dedicado a empleo, desarrollo, innovación. ¿Qué piensa usted de la división de estos 2 temas? A ver, yo creo que hay que aclarar lo siguiente. El formato del debate, los temas del debate y algunos aspectos de importancia para
para los debates, es acuerdo de los partidos. Sí. O sea, el Jurado Nacional de Elecciones no es que impone un diseño, los tiempos, los temas. Todo es acuerdo de los partidos. Los partidos, este es el resultado del acuerdo de los partidos. Sí. Y entonces han considerado que el tema primero es el que coincide con lo que todas las encuestas señalan como el tema número uno de esta elección, el tema de la seguridad o inseguridad, la criminalidad. El tema del empleo, creo que va a ser el segundo que tú bien has señalado, y entiendo que hay el tema de corrupción y otros más, ¿no? Pero digamos, corrupción viene junto a criminalidad. Pero me refiero sabiamente unidos, ¿eh? Sí, porque sí, claro, sabemos que la corrupción que facilita mucho el trabajo de los delincuentes. Hay vasos comunicantes, pero en realidad son los temas que en general creo que hacen bien en recoger en lo que la gente además espera que los candidatos presidenciales se pronuncien. De acuerdo. Háblenos entonces ahora sobre las encuestas de opinión. Coinciden más o menos las principales, ¿no? Sí, Ipsos, IEP, Datum, incluso CPI, ¿no? Sí, sí. Son las cuatro que de manera regular. Y más o menos todos claro, ubican a López Aliaga en primer lugar, sí, seguido por distancias variables de Keiko Fujimori, Vizcarra, López Aliaga y Carlos Álvarez. Yo dirigí, no sé si te acuerdas, y fundé el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, sí, y por varios años hicimos encuestas de opinión. Hay que tener en cuenta lo siguiente, para leer bien las encuestas y no confundir, y porque dice, ¿por qué no son iguales? Nunca son exactamente iguales, por varias razones. Una de ellas, si hay que fijarse, es la fecha del trabajo de campo. Eso es lo que manda. Eso es lo que manda. La fecha del trabajo de campo que está en la ficha. Pero hay algunas otras variables que hacen que a veces esto se diferencie. Por ejemplo, cuando hacen los conglomerados alrededor de los territorios, la muestra, etc. Pero lo cierto es lo que tú acabas de señalar. Lo que importa es más o menos la foto general y las tendencias que las fotos van señalando, ¿no? Las fotos hacen la película. Hay que fijarse en la película y no en la minucia cuando mal se dice, por ejemplo, creció de 0.5 a 0.8, eso no es nada. Si el margen de error es casi 3% más o menos, en realidad no sabemos exactamente. Pero sí podemos saber si un candidato está creciendo en el último periodo, tomando, digamos, un tramo, o está decreciendo, o se está estancando. Lo cierto es que, y esto no es nada nuevo, porque además aparecen en todas, es que es un porcentaje muy alto que todavía no decide. Y yo creo que a este elector que no decide, muchas veces se le castiga diciéndole la gente no está interesada, la gente no decide todavía, y yo creo que con razón no decide. En primer lugar, del número alto de candidatos presidenciales conoce un puñado. ¿Y quiénes son ese puñado? Los que han sido más visibles en la política peruana en los últimos tiempos, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Acuña, Luna, etc. Y uno que otro. Y Carlos Vizcarra. Claro, no. pero Carlos Álvarez es conocido, es un personaje conocido. Pero el resto, hay un porcentaje altísimo de gente que no los conoce. Por lo tanto, ahí tienen una ventaja. Quizá el riesgo es que les queda muy corto tiempo como para ser visibles. ¿Qué necesitas para ser visibles? Bueno, los medios les dan coberturas a todo, pero también hacer trabajo territorial, que no es fácil también, y tener recursos. Fernando. No es fácil porque la gente no quiere ir a mítines como era tradicional. Porque ahora también hay un desencanto en la política y entonces no sigue, no es muy sencillo. Tú ves cómo los partidos y los candidatos tratan de atraer a la gente a los mítines. No es fácil, le ponen orquesta, les dan cosas. Antes eso no era así, pero eso da cuenta de un elector distanciado de la política.
lo cual es un problema, ¿no? ¿Usted piensa que los debates de la semana del 23 de marzo y la del 30 de marzo pueden inclinar la balanza respecto de un sector importante de los electores? No. No. ¿Y sabes qué? Bueno, conocemos elecciones hace varias décadas, Sí. y en realidad muchas veces se afirman cosas que no han sido demostradas. Por ejemplo, se atribuye determinados actos del debate como si eso o ha cambiado una tendencia. Repito, cuando son dos, probablemente la gente se concentra un poco más, y además allí ya se define quién es el presidente de la República. Pero en la primera vuelta muchas veces queda la anécdota, difícil retener. Y yo, incluso conversando con los amigos de las empresas encuestadoras, no se hace muchas encuestas postelectorales para ver las reacciones, porque le preguntan a la gente quién ganó, por ejemplo, el debate, ¿no? ¿Qué cosa es ganar un debate? Convencer más que los demás. Ya, pero ese es subjetivo. ¿No? Pero cada uno se hace su opinión. Ya, sin duda, pero siempre y cuando tú demuestres que esas personas han estado sentadas viendo 2 horas. Sí. Y eso 2 es horas bien y media difícil. van a ser. 2 horas, ya, pero, sí. Sí, 2 horas y media para ser Sí. exacto. Es difícil que eso sea así. ¿Quién es tú, yo? Bueno, en realidad, una más. élite la que se queda frente a una Ahora, pantalla. hay una cosa sobre la que le quiero preguntar. Hay decenas de miles de personas que están entrando a la página electoral diseñada, nuestras herramientas digitales, por el poder en tus manos. Es decir, hay una inquietud de estar informados de cómo se va a votar por lo pronto y qué ofertas hay. Lo que pasa es que se ha tomado la iniciativa de hacer eso bajo el impulso que usted conoce de Catalina Quinto. Sí, Quizás está faltando esa misma pedagogía y la misma simplificación de la tecnología en otros espacios. Mira, yo creo que lo que ahora entiende la gente, o le ha llegado, digamos, como noticia, que esto es confuso y que votar va a ser un problema. Y entonces hay un grupo que va a ir acumulándose en número conforme nos acerquemos para saber esto que ahora se convirtió en lo básico, cómo votar. Ni siquiera ya cosas mayores, sino lo mínimo. Y tienen razón. ¿De qué vale conocer los candidatos, su programa, etcétera, si al momento de votar lo haces mal? No sabe uno a qué columna corresponde lo que uno quiere votar. Fernando Tuesta, muchas gracias. El tiempo se nos ha acabado, pero siempre es un placer muy provechoso conversar con usted, justamente porque hay complejidades que usted tiene el mérito de poder aclarar. Muchas gracias. No, gracias a ti.